Realmente algunos hermanos me preguntan qué tal les pareció el país, pero no hemos tenido tiempo para conocerlo y tampoco venimos para eso, sino venimos para conocer a los hijos de Dios. Y son hermosos los hijos de Dios. Dios tiene pueblo, hemos conocido el pueblo de Dios en Guadalajara, en Cancún y ahora aquí, y nos gozamos porque el amor de Dios fluye y nuestro corazón se ensancha. Y nosotros hemos venido a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo y hablar también de la obra evangelística, ¿no? Como hemos estado oyendo del pastor Martín, porque esa es la labor que el Señor nos ha dado y porque también el Señor por un tiempo nos dejó errar en nuestro camino. Predicábamos cosas que no eran conforme a la verdad de Dios. Creíamos que servíamos al Señor, pero no era conforme a su verdad. Y predicábamos un evangelio superficial, un evangelio que se basaba en la decisión del hombre y no en el poder de Dios. Y particularmente le di una falsa esperanza a muchas personas, a muchas, cada semana, y les hacía creer que por repetir una oración que yo les decía, ellos eran salvos. Y eso nunca la Escritura lo dice. Y le estamos dando una falsa esperanza. Pero damos gloria a Dios también porque nos hizo volver del error de nuestro camino, nos ha dado su palabra y ha puesto en nosotros el anhelo de ir y compartir con otros el poder de Dios. Dios es bueno porque pudo habernos matado por nuestro pecado, porque la Biblia dice que aquel que anuncia un evangelio diferente sea anatema. Y ese era mi caso, pero el Señor tuvo misericordia. Por eso hablamos de esta manera, por eso con firmeza y con indignación hacia las falsas enseñanzas, porque no le da gloria a Cristo y porque también no le hace bien a los hombres, porque se le está dando una falsa esperanza. Y en este corto tiempo que nos queda, quisiera compartir con ustedes algo acerca de la obra evangelística, ¿sí? De esa labor del Señor que nos ha dado de enviar el Evangelio, de llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, espero en ti, en tu misericordia, para que me ayudes en este momento, Señor, en este tiempo, a compartir tu palabra. Guíame conforme a tu voluntad, Señor. Pon tus palabras en mi boca y danos entendimiento y humildad para someternos a tu verdad y gozarnos en ella. Límpianos de toda clase de impureza, de todo aquello que no se conforma a tu voluntad, y haznos más como tu Hijo Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 10, hermanos, acompáñenme. Dice el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Cuando Dios salva a una persona, la Escritura dice que el amor de Dios es derramado en su corazón, ¿cierto? Y ese amor que ha sido derramado en nuestro corazón nos lleva a amarle a Él, pero también al prójimo. Y la Escritura dice que el amor de Dios para con nosotros consistió en enviar a su Hijo para redimirnos de toda iniquidad. Por tanto, la manera en cómo vamos a amar a nuestro prójimo es teniendo un anhelo, un deseo de que ellos también conozcan esa salvación. Nosotros no podemos salvarlos.
Nosotros no podemos cambiar sus corazones, nosotros no podemos morir por ellos, pero algo podemos hacer: ir y anunciar el Evangelio. Y ese era el anhelo de Pablo por su pueblo, que conozcan a Dios. Y ese es el anhelo de todo creyente, que aquellos que aún no le conocen puedan venir a Él. Porque el creyente, cuando Dios salva a una persona, dice que crea en Él un nuevo hombre según Dios, conforme a la imagen de Dios, conforme al corazón de Dios. Y la Escritura nos dice que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí y veía las multitudes, ¿qué tenía Él? Compasión. Por lo tanto, los hijos de Dios también experimentan esa compasión por los que no conocen al Señor. Y tienen un anhelo sincero. Y Pablo dice en otro pasaje que es el dolor de su corazón por sus compatriotas que no conocían al Señor. Y eso sucede con nosotros. Hay un dolor por aquellos que no conocen al Señor. Hay un anhelo, hay una esperanza, hay un deseo. ¿Sí? Ahora, este anhelo de Pablo y esta oración es producto de algo, de lo que él ha dicho en el capítulo 9. Y en el capítulo 9 él ha hablado de la elección de Dios para salvación, de que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece al que quiere endurecer. Y como oíamos en la meditación pasada, todos los que vienen a Cristo, Él no les echa fuera. Ese pasaje lo citamos mucho, pero no citamos lo que dice antes. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Significa que los que vienen a Jesús son un pueblo escogido que el Señor ha tomado y que los entrega a su Hijo, que los trae. Entonces Pablo, teniendo el conocimiento de que Dios ha escogido un pueblo para salvación, de que Dios es poderoso para salvar a quien quiere, entonces él tiene el anhelo de compartir el Evangelio con otros. Este anhelo, hermanos, de Pablo, esta esperanza, no está basada en el hombre o en una decisión del hombre, como algunos hacen y hemos hecho, que pensamos que el éxito, por decirlo así, del evangelismo está en la decisión del hombre. Entonces salimos a evangelizar esperando que por ahí haya alguno que en su supuesta libre voluntad quiera escoger a Dios, quiera venir a Dios, que en su supuesta bondad quiera recibir a Jesús. Pero esa es una manera errada de ir y predicar el Evangelio, porque la Escritura enseña que no hay quien busque a Dios. Ahora, qué locura, ¿no? Por eso la Biblia le llama la locura de la predicación, porque estamos llamando al arrepentimiento a gente que no quiere arrepentirse. Es una locura, ¿no? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque Dios tiene un pueblo escogido. Sus ovejas oirán su voz y le seguirán. Si Dios no tuviese un pueblo escogido, entonces de nada serviría predicar el Evangelio, porque nadie vendría a Dios. Si Dios dijera esto: bien, yo voy a salvar a todo aquel que quiera venir a mí, ¿quién vendría? Cuando la Biblia dice no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni uno vendría. Por eso Dios ha escogido, por eso hay salvación, porque hay un pueblo que el Señor ha tomado para entregarlos a su Hijo. Ahora, este pasaje nos muestra algo muy importante también. La obra de llevar el Evangelio a otros, de compartir el Evangelio a otros, no empieza cuando salimos a la calle y empezamos a hablar. Empieza cuando oramos a Dios por ellos. Miren cómo dice él: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración. Porque la obra del evangelismo no se puede llevar en nuestras propias fuerzas. Nosotros somos débiles, torpes, no tenemos el poder para salvar.
Por eso oramos a Dios. Nuestra competencia viene de Dios, dice el Señor. ¿Sí? Por eso, en lugar, hermanos, de a veces estar preparándonos en cuáles y investigando cuál es la nueva forma para predicar el Evangelio, la nueva estrategia, cómo se debe hacer, los 5 puntos, los 7 pasos, tal, en lugar de hacer eso, debemos ir al Señor y orar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio de una manera fiel. Tú ves a los hombres de la Escritura antes de salir a predicar, planeando cómo hacerlo, planeando qué estrategia van a usar. No, tú los vas a ver orando. Señor, concédenos denuedo, decían, denuedo para hablar tu palabra, porque el evangelismo no se puede llevar con sabiduría humana, sino solamente con el poder de Dios. Por eso oramos. Ahora, algo muy interesante aquí es que dice su oración a Dios por Israel. Eso es una muestra de que no debemos poner nuestra esperanza en la decisión de un hombre. Si la salvación dependiera de la decisión de un hombre, ¿para qué orar a Dios? Para que lo salve. Es completamente contradictorio, ¿no? ¿Cómo oras al Señor por alguien? Dios, sálvalo. Ten misericordia de él, abre sus ojos, tal y tal. Pero en nuestra práctica se muestra que no creemos eso. Porque estamos confiando en su decisión. Entonces, ¿para qué oras que Dios lo salve si tú crees que Él tiene el poder para elegir a Dios? Si tú crees que Él tiene la libre voluntad de escogerle, ¿para qué oras a Dios? Más bien pídele a Él, órale a Él. Por favor, acepta al Señor. ¿Pero por qué oramos a Dios? Porque Él salva. Porque el hombre está ciego, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y el único que puede darle vida, el único que puede abrir sus ojos para ver a Cristo, el único que le puede conceder la fe y el arrepentimiento es Dios. Miren lo que dice el verso 16 de Romanos 10. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y es bien interesante que en Isaías el Señor lo manda a predicar, pero también le dice que no lo van a escuchar, que no le van a oír. Qué esperanza, ¿no? Pero Dios es poderoso para salvar. ¿Recuerdan a Ezequiel en el Valle de los Huesos? Y el Señor le dice, profetiza. ¿Qué esperanza hay de que los huesos puedan oír? Ni una. Pero Dios dio vida para que puedan oír. De la misma manera, la predicación es una locura porque estamos hablándole a hombres que están muertos, que están ciegos, que están sordos, que son paralíticos. Pero nuestro Dios es poderoso para salvar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a una persona, sea uno a uno o alguien se para en una plaza a predicar, debe entender esto, que la salvación es de Dios. Que ellos, los hombres, en sus propias fuerzas, en sus propios deseos, van a rechazar, no van a entender porque no hay quien entienda. Entonces debemos salir confiando en Dios. Y antes de salir, debemos pasar tiempo en oración diciendo, Señor, salva, concede arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe no son cosas que se originan en el corazón del hombre. Son dones de Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Hechos 11 dice, de manera que Dios ha concedido arrepentimiento a los gentiles. Son dones de Dios. Entonces, para poder salir a predicar el Evangelio, debemos de saber primero en quién poner nuestra esperanza y nuestra confianza. No puede ser en el hombre, porque el hombre no ama a Dios. Nuestra esperanza debe estar en el Señor.
Porque como hemos oído, Él tiene el poder para salvar al peor de los pecadores. Al peor. Él puede salvar a aquellos que no le buscan. Cambia su voluntad, cambia su corazón, abre sus ojos y se convierte en un discípulo de Cristo. Verso 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Miren lo que Pablo dice del estado de Israel. Dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Son religiosos, hablan de Dios, dicen creer en Dios, dicen servir a Dios, pero no lo hacen conforme a un conocimiento verdadero, no lo hacen conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque dice que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios. ¿Qué significa? Dios ha establecido un solo medio para que el hombre pueda ser justificado delante de Él, ¿cierto? ¿Cuál es? Jesucristo, por medio de la fe, ¿cierto? Pero lo que el hombre hace en su naturaleza corrupta es ignorar voluntariamente ese camino de justicia que Dios ha establecido y establece en su propio medio, supuestamente para llegar a Dios. Establecen su propia justicia. Y dice aquí que no se han sujetado a la ley de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué estaba sucediendo con estos hombres? No estaban entendiendo y aceptando el verdadero propósito de la ley. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Somos expuestos ante la ley de Dios, ante su voluntad, y nos damos cuenta de que somos grandes pecadores, de que merecemos su condenación, de que hemos fallado completamente, y nos muestra la necesidad de un Salvador. Así la ley nos lleva a Cristo, mostrando nuestra condición perdida para que podamos ver al Señor. Pero estos hombres, en lugar de entender que la ley mostraba el pecado, estaban viendo la ley como un medio para llegar a Dios. Salvación por obras. Y hermanos, ustedes y nosotros vivimos en una nación que cree que va a llegar a Dios por sus obras. Han establecido su propio camino, ignoran la justicia de Dios y establecen su propio camino. Eso debemos de entender cuando salimos a predicar el Evangelio. Debemos de entenderlo. Que ellos creen que pueden llegar a Dios por diversos medios, pero el Señor ha establecido un solo camino, que es Jesucristo. Ellos creen que pueden llegar al Señor por sus obras, pero justamente la predicación del Evangelio lo que va a hacer es mostrar al hombre que está bajo pecado y que sus mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que no podemos predicar el Evangelio sin hablar del pecado del hombre. No podemos. ¿Cómo van a ver su necesidad sin el medio que Dios usa para convencer de pecado, que es su ley? Hoy es triste ver personas que dicen, no hay que mencionar el pecado. No, porque la gente se va a espantar. Hay que ser más sabio, dicen. No hables de esto, no hables de lo otro. No podemos hacer eso. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso dice 1 Corintios 15, ¿cierto? Pero no solamente dice eso. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Es decir, tú podrías estar anunciando que Jesús murió y resucitó, pero no estar haciéndolo conforme a las Escrituras, no conforme a la verdad. Se podría hacer eso, y eso no es el Evangelio. Una muestra de eso, que estés hablando de que Cristo vino, pero no estés hablando de que vino a salvar. No puedes hablar así. Y algunos, no entendiendo cuál es la condición del hombre delante de Dios, piensan que el problema del hombre es su pobreza, su autoestima o sus enfermedades. Entonces, ¿qué tipo de evangelio predican? Que Cristo vino para hacerte rico, que Cristo vino para darte buena autoestima, que Cristo vino para sanarte. Bueno, eso es predicar el evangelio no conforme a la Escritura. Por lo tanto, ya no es el evangelio, está pervertido, es otro mensaje. Es otro. Hermanos, el Evangelio se debe predicar conforme a la Escritura. Por eso, en lugar de perder el tiempo, ¿no?, a veces en estar investigando cuál es la última estrategia, pasemos tiempo conociendo la Escritura para saber predicar el Evangelio. El Señor dice que la ley, los salmos y los profetas hablaban de Él. ¿Cierto? Ahora, ¿tú puedes leer la ley y encontrar el Evangelio ahí? ¿Puedes leer los 5 primeros libros de la Escritura y encontrar el Evangelio ahí? Los salmos. Yo no entendía antes los salmos, ahora los leo y veo a Cristo por todos los salmos. El Salmo 1, bienaventurado aquel que no anduvo en consejos de malos. ¿Quién es? Cristo, porque todos nosotros hemos andado en consejos de malos. El otro, que dice, y te daré por herencia las naciones, Salmo 2. ¿De quién está hablando? De Cristo. Los salmos están llenos de Cristo, de Cristo, de Cristo. El Salmo 22 es tremendo. Está hablando de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él dice ahí, mas yo soy gusano, dice. ¿Por qué Dios desamparó a su Hijo? Porque Él fue hecho maldición en la cruz. Porque Él fue hecho pecado y Dios no habita junto al malo. Hermanos, la cruz de Cristo no es la muestra de cuánto valemos nosotros para Dios. La cruz es la muestra de cuán sucio y terrible es nuestro pecado y cuán terrible es nuestra condición. Eso muestra la cruz. Porque aquel que tomó nuestro lugar fue tratado como un gusano. ¿Cierto? Esa era nuestra condición. Por eso no podemos predicar el Evangelio sin hablar de cuál es la condición del hombre. Está bajo pecado. Está bajo pecado. Es necesario. Es necesario. Y mostrarles que solamente Dios ha establecido un medio para llegar a Él. Cristo Jesús. No por obras, no por obras. Ahora, lo lamentable de esto es que aún en medio de nosotros, los que decimos ser evangélicos o cristianos, no católicos, romanos, hemos perdido también esta verdad de la salvación únicamente por la gracia de Dios a través de la fe. Y estamos pensando de que somos salvos, de que somos aceptos delante de Dios por algo que hacemos. Algunos están basando su salvación en que son hijos de padres cristianos. Otros están basando su salvación en que un día pasaron adelante y repitieron una oración. Otros están basando su salvación en que se han bautizado y forman parte de la membresía de una iglesia local. Eso es ignorar la justicia de Dios y establecer la nuestra.
Por eso ahora la predicación del Evangelio no se limita solamente hacia aquellos que abiertamente niegan al Señor, sino que también es necesario hablar del Evangelio a aquellos que dicen ser de Dios. Porque realmente no le conocen, no conocen el Evangelio. Yo no lo conocía. Tenía años en una congregación, pensaba que servía a Dios y una vez alguien me preguntó, ¿qué es el Evangelio? Yo podría responderte cuáles eran los 10 mandamientos de la célula, el G12. Los mandamientos para el líder, cómo preparar el lugar. Yo podría responderte todo eso, pero no podía responderte esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y esa es la condición de muchos que ignoran la justicia de Dios, ignoran el Evangelio, ignoran. Y si el Evangelio es poder de Dios y no conocen el Evangelio, entonces ¿cómo puede haber salvación en sus vidas? Es terrible esa situación. A veces yo me encuentro con personas en la calle y yo suelo hacer esto. Me encuentro y me dice una persona, yo soy cristiano también. Y yo le pregunto, así que qué bueno, gloria a Dios, cuéntame cómo el Señor te salvó. Y es tan triste oír lo que dicen. Bueno, yo estaba en un hospital y de repente vi que se me apareció un hombre de blanco en un sueño y me tocaba. ¿Y dónde está el Evangelio allí? ¿Dónde está? ¿Cuándo el Señor te dio esa convicción de pecado y viste tu condición perdida y fuiste a clamar a Él por misericordia? Hay mucha gente que cree que ha conocido a Dios, pero realmente no le han conocido, porque no han conocido el poder del Evangelio, no lo saben. Por eso es bueno, hermanos, que cuando tú encuentras personas en la calle que dicen ser de Dios, antes de cuestionar y pensar, este no es, pregunta en humildad, ¿cómo te salvó el Señor? De repente encuentras un verdadero hermano y juntos se gozan, pero a veces son personas que realmente no le conocen. ¿Cómo el Señor te salvó? Cuéntame de la obra de Dios en tu vida. Y es lamentable que muchos no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no han experimentado la salvación del Señor. Otros creen que son salvos por sus obras. Verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de lo siguiente. Los hombres han establecido su propio medio para llegar a Dios, supuestamente. Y por lo general son las obras. Confianza en la carne, algo que ellos pueden hacer. Pero la justicia por la ley dice así. El hombre que cumpla con todas estas cosas vivirá. Tiene que ser un hombre perfecto. Pero ni un hombre puede conseguir eso porque ya nace en corrupción de pecado, ¿cierto? Y eso no es lo que predicamos. Dice, lo que nosotros predicamos es que todo aquel que cree que Jesús es el Señor será salvo. Es decir, predicamos salvación por medio de la fe, no por obras. Ahora, mira la necedad del hombre.
Yo he encontrado personas que le hablamos del Evangelio, y dicen, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Arrepiéntete y cree. Sí, pero ¿qué más tengo que hacer? Nada, cree. Cristo Jesús lo hizo todo en la cruz. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Esa es la naturaleza corrupta del hombre. Siempre quiere hacer algo. Siempre. Y mira la necedad. Los hombres están dispuestos a ir de rodillas hasta la punta de un cerro para besar una cruz de madera. Otros están dispuestos a crucificarse. Otros están dispuestos a darse de golpes. Pero nadie está dispuesto simplemente a creer. ¿Por qué? Porque ese es el corazón corrupto del hombre. No es humilde el hombre. No es. Pero nosotros no predicamos salvación por obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, algunos han tomado estos pasajes de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y todo, y miren hasta el punto que se ha llegado. Hay personas que van a la calle, ¿no?, a cualquiera, y tienen un papel en la mano, y van y le dicen, ¿puedes leer lo que dice aquí? Sí, y leen, Jesús es el Señor, y le dicen, bueno, ya eres salvo. ¿Cómo? Sí, ya eres salvo, ¿pero por qué? Porque la Biblia dice que si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo, y lo acabas de hacer. No es broma. No es broma. Ahora, muchos de nosotros no estamos lejos. Una hora de música, en que Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida, y 5 minutos antes que se termine, ¿cuántos quieren confesar que Jesús es el Señor? ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Porque luego dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? No puede haber fe, no puede haber una confesión verdadera si primero no han oído el Evangelio. Yo he visto lugares en que se habla de tantas cosas, menos de Cristo, música y tal, y al final, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? No puede ser. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo? No se puede. Los hombres necesitan saber cuál es su estado delante de Dios, de perdición. ¿Quién es Dios? Hermanos, los hombres no conocen a Dios. Tienen una imagen de Dios que no es conforme a la Escritura. Han distorsionado el amor de Dios y muchas veces nosotros somos culpables de eso. Y piensan que el hombre puede vivir en pecado y como Dios es bueno, yo sé que al final Él me va a perdonar. Eso no enseña la Escritura. La Escritura enseña que Dios no tendrá por inocente al culpable. Qué triste es la condición del hombre. Piensa que va a estar delante de Dios y Dios va a tener misericordia. Nunca han leído lo que dice Ezequiel, que cuando llegue ese día no tendré misericordia, ni mi ojo le perdonará, sino que pondré todo mi furor sobre ti. ¿Un Dios que no tendrá misericordia? Sí, el Dios de las Escrituras. No conocen a ese Dios. Y hemos sido enviados a predicar a este Dios justo, que no se complace en la maldad, que no tendrá por inocente al culpable, pero que en su amor y misericordia envió a su Hijo para salvar.
Mira esta predicación. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Él te ama. ¿Cuál sería el pensamiento ahora? Si Dios tiene un plan maravilloso para mí y Dios me ama, ¿para qué me arrepiento si me ama así como estoy? La Biblia dice, Dios aborrece al impío. Dios aborrece a todo aquel que hace iniquidad. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso, hombre, debes de arrepentirte. Por eso, hombre, debes de dejar tus malos caminos y venir a Cristo y clamar por misericordia, porque aparte de Cristo, lo único que está sobre tu cabeza es la ira de Dios. Pero eso no lo saben. Ellos creen que Dios los ama, que el amor de Dios está sobre ellos y que Dios está complaciendo en ellos, a pesar de lo que hacen. No es verdad. Dios no se complace en la maldad. ¿Sabes cuál es la muestra de eso? ¿Has visto cuánta gente muere en los terremotos? ¿Fenómeno natural? ¿Será un fenómeno natural? No, a la ira de Dios tiembla la tierra. No existen los fenómenos naturales o los accidentes. Dios reina. Y cuando la tierra tiembla, es el juicio de Dios, su ira. Su ira. Y el libro de Nahum dice que Él cabalga, Él está en el torbellino. Se venga de sus adversarios. Dios nos está dando muestras de que Él es justo y de que aborrece el pecado. No podemos ignorarlo. Son sus juicios. Está anunciando, está advirtiendo que pronto llegará el fin. Pero los hombres no lo saben. ¿Por qué? Porque cuando salimos, ¿qué predicamos? ¿Acaso predicamos de ese Dios justo? ¿Que no se complace en la maldad? ¿Que castiga el pecado? Claro que no lo hacemos, ¿cierto? En lugar de hacer eso, entretenemos a la gente un rato ahí, para que se junten, después les hablamos bonito y tal. Ese no es el Evangelio. Nuestra función es como la de la atalaya. ¿Recuerdan lo que dice en la Escritura? La atalaya es aquel que está vigilando para ver si viene espada, viene guerra, viene ejército. La Escritura dice que si tú no anuncias que viene la espada y el pueblo muere, ellos morirán por su pecado, pero la sangre de ellos será sobre tu cabeza. Pero si tú anuncias que viene espada y ellos no hacen caso, sí, ellos morirán por su pecado, pero te has librado de la sangre de ellos. Hermanos, esa es la condición. La ira de Dios está sobre el hombre y nosotros somos atalayas que deben pararse y anunciar que viene espada de dos filos. Pronto el Señor vendrá con espada, vendrá. Hombres, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Él, vengan a Cristo. En Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación, en Cristo hay reconciliación, pero aparte de Él, lo único que verán será espada de parte de Dios. Espada. Ese es el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Luego dice ahí. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy bien, dice, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a confesar? Dice, en aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y luego dice allí, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Esto significa que para que una persona salga a predicar el Evangelio tiene que ser enviada por Dios. ¿Sí? Ahora, algo que muchas veces no entendemos es que el mandato ya se dio.
id y haced discípulos. Ya se dio, ya nos envió. Algunos están esperando, no, Dios todavía no me está enviando. Ya te envió si eres su hijo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ya dijo, id. Eso significa que si no lo estamos haciendo, estamos pecando, porque la obra de llevar el Evangelio a los que no le conocen no es una opción para la iglesia de Cristo, es un mandato, es su llamado. Para eso estamos aquí, hermanos, para llevar el Evangelio a los que no le conocen. Este no es labor únicamente de los misioneros o los pastores, es labor de todo cristiano, llevar el Evangelio, porque todos han sido enviados por el Señor. Todos. Tal vez algunos estén capacitados con el don del evangelismo, claro que sí, pero todos los demás también tienen que hacerlo, de alguna u otra manera, predicar el Evangelio. Tal vez tú no puedas pararte en una plaza y hablar en voz alta, pero puedes acercarte a alguien y hablarle al Señor. Cristo nos ha enviado. Ahora algunos decimos, ¿no? Yo quisiera irme a la China a servir al Señor, a morir por Él. Y no hemos empezado por nuestros vecinos. ¿Verdad? ¿Es verdad o no? Entonces, ¿qué vas a hacer en la China? ¿Crees que vas a morir por Cristo? Creemos que vamos a morir por Cristo cuando aquí le tememos a la reacción del hombre que está sentado ahí comiendo su helado y le tenemos miedo a la reacción. Oye, no, pero ¿qué va a decir si me acerco a predicarle el Evangelio? Y creemos que vamos a morir en la China por Cristo. ¿Cierto? Esa es nuestra necedad. Por eso el Señor dijo, ¿no?, cuando envió a sus discípulos, que vendrá el Espíritu, recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último. Pero tenían que empezar por Jerusalén, hasta lo último de la tierra. ¿Hemos empezado ya esa labor? Dios los ha colocado aquí, ¿cierto? Eso no es casualidad. Dios les ha dado un local aquí, no es casualidad, Dios reina. Y los ha puesto para alumbrar aquí. Hermanos, salgan a las casas que están alrededor a hablar del Señor. Yo sé que te van a confundir con un testigo de Jehová porque no acostumbramos a veces a tocar puertas, pero debemos de hacerlo. Una vez estaba con unos hermanos, estábamos hablando de este tema del evangelismo, ¿no? Nosotros como iglesia nos reunimos 2 días por semana para salir a predicar a la calle. Antes lo hacíamos en un lugar en la municipalidad de ese distrito, como una plaza donde la gente va, ahí predicábamos. Pero luego el Señor a algunos de nosotros nos guió a dejar de ir un día allá para poder dedicarnos a la obra de evangelismo alrededor del local. Estuvimos así como 2 semanas, ¿no? Y bueno, un día estábamos hablando del evangelismo y alguien dice, hermano, sí, ¿por qué no consideramos la opción de volver a predicar los 2 días allá en la municipalidad y tal? Y mi pregunta para él fue, ¿ya hemos terminado de hacerlo aquí? ¿Ya? ¿Ya hemos tocado todas las puertas de nuestros vecinos? ¿Ya? ¿Como para irnos a otro lugar? Ya se imaginan cuál fue la respuesta, ¿no? No. Entonces el Señor nos ha llamado a hacer luz en el lugar en el cual estamos.
pero no podemos ser luz si no estamos anunciando su palabra. Ahora, algo muy importante aquí es que algunos hemos entendido mal esta labor evangelística y pensamos que la obra de evangelizar solamente se debe llevar a cabo aquellos días que la congregación ha establecido. Imaginemos que el día miércoles es evangelismo, entonces ya tú vienes y te pones en modo evangelismo, pum, de 7 a 9. Pum. Te llega a las 9 y ya se acabó, ahora sí, me voy. Hasta la próxima semana. No es así. La Escritura dice que cuando los discípulos eran esparcidos a causa de la persecución, dice que iban anunciando el Evangelio por donde iban. Es que el cristiano no se pone en modo evangelismo y después se apaga. El cristiano tiene que vivir así, anunciando a Cristo. Para eso el Señor lo salvó, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Algunos creen que solamente se debe hacer el miércoles, el domingo. No, debe ser nuestra vida. Debe ser. Salir. Tienes un parque cerca de tu casa, ve, sal. Toma tu Biblia y sal. Predica a los que están ahí. Algunos estudian, ¿cierto? Hay personas a su alrededor para hablar del Señor. Algunos trabajan, hablen del Señor. Y alguno va a decir, pero es que no es tiempo, me votan, me van a votar. Miren lo que dice, hermanos, el Salmo 113. A veces nosotros hemos pensado que alabar a Dios solamente es cantar, ¿cierto? Pero alabar a Dios es hablar de sus virtudes. Tú podrías cantar y no estar alabando a Dios, ¿sabes? Porque es lamentable que muchas de las canciones que hoy se cantan supuestamente cristianas, en vez de hablar de Dios, hablan de cualquier otra cosa menos del Señor y su gloria. Ahí no estás alabando, ¿verdad? Pero algunos han pensado que alabar solamente es cantar. Pero no es así. Alabar a Dios es hablar conforme a su verdad, de su gloria, de sus atributos, y eso es predicar el Evangelio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es triste. Yo me acuerdo cuando antes pensaba que estaba sirviendo al Señor, como yo tocaba en la música y tal, y va. ¿Tú crees que salíamos a predicar el Evangelio? Metidos en el ensayo, ahí y tal, supuestamente ese era nuestro ministerio. ¿Pero crees que salíamos a predicar? No. Entonces lo que hacemos no es agradable delante de Dios, porque yo no puedo venir y alabar a Dios y no estar alabando al Señor en mi vida a través de predicar el Evangelio. No se puede. Entonces miren lo que dice el Salmo 113. Alabad, siervos de Jehová. ¿Qué somos? ¿Y qué significa ser siervo? Esclavo. Algunos hoy le han dado a esa palabra como el siervo del Señor y le están dando una... No, es esclavo. ¿Y qué hace un esclavo? La voluntad de otro. Por eso, este mandato a alabar, y que parte de esa alabanza es predicar el Evangelio, no es una opción. Es un mandato, eres un esclavo y debes de hacerlo. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. ¿Existirá algún tiempo en el cual no debemos de alabar a Dios? No, dice desde ahora y para siempre. No, es que ahora no es tiempo. No. No existe el tiempo para alabar al Señor. Luego dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. ¿Saben qué significa esto? En todo lugar. Desde donde el sol sale hasta donde se pone. Algunos piensan, no, es que aquí no es lugar para hablar del Señor. ¿Quién dice que no es lugar para hablar del Señor? Tu jefe, ¿no?
Pero la Biblia dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y acá nos manda a alabar en todo lugar. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios. Excelso sobre todas las naciones, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Ahí está la razón principal por la cual debemos anunciar el Evangelio, la gloria de nuestro Dios. Hermano, para Dios es agradable que hablemos de su Hijo, del Rey de Reyes que se humilló para salvar. El propósito principal del evangelismo no es el hombre, es la gloria del Señor. Y debemos llenar la tierra de su gloria, de ese olor fragante, de que el Creador de los cielos y de la tierra se humilló, se despojó a sí mismo. ¿Quién como Él? Mira lo que dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Para Dios es un acto de humillación mirar el cielo y la tierra. ¿Cuánto más el hacerse hombre? ¿Hemos meditado en eso alguna vez? Si para Él mirar en el cielo y en la tierra es una humillación, ¿cuánto más hacerse hombre para salvar? Y que habiendo muerto y resucitado fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre sobre todo nombre. Debemos anunciar del Señor. Luego dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Esa es nuestra condición. Él levanta del polvo al pobre. Eso éramos, pobres. Estábamos en bancarrota espiritual delante de Dios. Carecíamos de toda justicia, estábamos perdidos en nuestros pecados, pero Él nos levantó del polvo, del muladar, del basurero, nos sacó. Por eso dice el Señor que escogió lo vil. Si eres salvo, no creas que Dios te salvó porque eras mejor que el otro. Somos lo vil y menospreciado. Dice que para hacernos sentar con los príncipes de... Algunos dicen, ¿no? Nosotros somos hijos del rey. Y la Biblia dice que Él nos sienta con los príncipes, entonces se van a los mejores hoteles, allá, a los sitios y tal. No está hablando de eso. No está hablando de los príncipes de este mundo. Está hablando de los príncipes de su pueblo. ¿Saben qué significa eso? Salvación. Que nos ha hecho sentar en lugares celestiales, junto con Abraham, Isaac, Jacob y sobre todas las cosas, junto al Rey de Reyes, Jesucristo. Esa ha sido la misericordia de Dios. Estábamos perdidos, muertos, y Él se agradó en salvarnos. Entonces, ¿cómo no anunciarle? ¿Cómo no anunciar de esta salvación tan grande? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, hermanos, Dios nos ha enviado a predicar su palabra, ¿sí? No podrán creer si no hay quien les predique, pero entendamos algo: cuando salgamos a predicar, nuestra confianza no debe estar puesta en el hombre, porque el hombre aborrece a Dios. Nuestra confianza y esperanza debe estar puesta en aquel que levanta del polvo al pobre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les guarde, hermanos. Dios les bendiga.